27 de julio de 1837 muere Pablo Morillo. Morillo es un personaje importante de la lucha independentista venezolana porque se trata justamente de uno de los más importantes jefes españoles que trató de impedir el triunfo de esa lucha por la independencia y que fracasó en su intento. Morillo, por supuesto, es español, zamorano, hijo de padres campesinos, nacido en 1775 y desde muy joven escogió la carrera militar. Él empezó su carrera en la Marina, en la Infantería de Marina Española y se destacó pues como militar, participó entre otras cosas en algunas batallas importantes, la batalla del Cabo San Vicente, la famosa batalla de Trafalgar, 1805, y luego participó en la llamada Guerra de Independencia Española, es decir, la resistencia popular española contra la invasión napoleónica a partir de 1808. Tuvo participación en varias batallas, entre ellas en el combate de Bailén, donde lograron los resistentes o patriotas españoles derrotar a los franceses, y luego cuando la invasión se hizo mucho más masiva y contaban ya con el apoyo de los ingleses, al lado de Wellesley, que luego fue el duque de Wellington, participó en la batalla de Vitoria, una de las batallas decisivas para derrotar finalmente a las tropas napoleónicas. Morillo sale de allí pues convertido en un jefe militar, teniente general, tiene pues un grado elevado y una experiencia militar importante. Eso hace que cuando Fernando VII regresa al poder después de la derrota, la abdicación de Napoleón en 1814, Fernando VII lo escoge para encabezar una enorme expedición que va a tratar de impedir la lucha de los patriotas americanos por lograr la independencia. Y aquí se da la paradoja de que un personaje como Morillo, que ha luchado hasta ese entonces por la independencia de su país, España, invadido por otra potencia, por la Francia napoleónica, ahora sale a encabezar una expedición de invasión contra unos países que están luchando por su independencia. Es decir, una vez más, valía una cosa en Europa y otra cosa totalmente diferente en América. Luchar por la independencia en Europa contra una invasión extranjera era totalmente válido, pero el mismo personaje que viene de ser héroe de esa lucha va a ser ahora el invasor y el asesino que va a tratar de reprimir la lucha de independencia americana. Y lo va a hacer con mucha efectividad, combinando política con represión. Morillo viene a la cabeza en 1815, desde febrero de 1815, una gran expedición, son 65 barcos, más de entre 15.000 y 20.000 soldados, que vienen a poner orden, entonces a acabar con la lucha independentista. Al principio se dijo que iban hacia el sur, que iban hacia Buenos Aires, pero realmente venían era hacia el norte, venían hacia Venezuela y la Nueva Granada. Morillo llega a Carúpano, allí se encuentra con Morales, que es el que está a la cabeza de las tropas de Llaneros después de la muerte de Boves en Urica. Luego va a Margarita, allí logra someter a Arismendi, que después se va a rebelar contra los españoles, pasa por Caracas y finalmente se va a Cartagena, a la Nueva Granada, donde hay un movimiento mucho más vivo que el de Venezuela, y allí va a desatar una represión feroz para tomar Cartagena, para imponer el orden a sangre y fuego, el orden español, absolutista, a sangre y fuego en la Nueva Granada, fusilando, matando, quemando libros, torturando, cometiendo todo tipo de crímenes. Allí algunas de las víctimas son el sabio Caldas, Camilo Torres y otros que son ejecutados. Eso le permite a Morillo ganarse el título de Conde de Cartagena. Y yo pienso que podían haberle dado el título de Conde Drácula, porque verdaderamente las masacres y los crímenes que cometió allí lo comparan con el famoso Vlad el Emperador, que es el origen del personaje de Drácula. Morillo luego pasa a Venezuela y entonces va a dominar desde Caracas, donde también va a haber represión, ajusticiamiento, expropiaciones, aunque la resistencia en Caracas prácticamente se ha apagado y Caracas desgraciadamente va a jugar un papel más bien tranquilo y cómplice hasta 1821. O sea, el ejemplo que Caracas dio verdaderamente no se mantuvo en esta segunda fase de la lucha independentista. Morillo va a enfrentar entonces a los luchadores patriotas, a Bolívar, a Mariño, a Bermúdez, a Piar, va a enfrentar, y a Páez. Y una de las cosas que va a hacer justamente es enfrentarse con los nuevos llaneros encabezados por Páez
y de un desprecio profundo que ha sentido por esos llaneros que combaten desnudos, embadurnados de grasa, con unas lanzas a caballo. Él, que viene de la Europa exquisita, donde ha combatido con sus uniformes a las tropas napoleónicas, empieza, después de varias derrotas, de varios fracasos, a respetar profundamente a esos llaneros. Y después de la derrota de las queseras del medio, Morillo queda absolutamente impresionado por el valor y la capacidad militar de los llaneros, y en su memoria va a dejar una frase que se ha citado muchas veces, donde él dice que si le dieran 10.000 llaneros, él podía conquistar toda Europa. El hecho es finalmente que la independencia se va logrando, que los españoles van perdiendo terreno y que finalmente, después de derrotas sucesivas, Morillo llega finalmente a un acuerdo de encontrarse con Bolívar, el jefe de las tropas republicanas, y se encuentran en un pueblo del actual estado Trujillo, el pueblo de Santa Ana, y en ese encuentro de Santa Ana se firman algunos tratados, el Tratado de Regularización de la Guerra, que le da fin oficialmente a la Guerra Muerta, aunque de hecho la Guerra Muerta había cesado años antes y solo era excepcional que se llegara a los mismos extremos del año 14. Y finalmente se logra después también un armisticio. Y el hecho es que Morillo sabe que la guerra está perdida y Morillo lo que quiere es abandonar América para regresar a España. Y en efecto, meses después, antes de la batalla de Carabobo, le cede el poder a Latorre, que va a ser el jefe de las tropas que van a perder la batalla de Carabobo por parte de los españoles, y se va a ir a España. En España, Morillo aparece como liberal, y el liberalismo español gobierna hasta 1823. Cuando el liberalismo español es derrotado y vuelve otra vez el absolutismo de Fernando VII, Morillo se exilia a Francia y regresa unos años después, comienzos de los años 30, y allí otra vez asume participación militar dentro del poder absolutista español. Él olvida un poco el liberalismo y participa en las guerras contra los carlistas después de muerto Fernando VII, a partir de 1833, y finalmente muere en 1837. Esto es una síntesis de lo que fue la vida de Pablo Morillo. Nos interesa mucho más lo que fue su participación como adversario de la independencia venezolana que la participación que pudo haber tenido en Europa.